Muy buenas noches, amigos y amigas de Periodismo en Llamas. Muchas gracias por ser parte de esta nueva entrega, de esta nueva programación. Antes que nada, quisiera expresar mi más sentido pésame a familiares, amigos, de quien en vida fue el señor Fernando Simbaña, presidente de la FENOCE, quien lamentablemente el día de hoy ha fallecido. Dios lo tenga en su gloria. Tuve el agrado de poder entrevistarlo, conversar un poco con él y bueno, es una noticia muy triste, pasa en su tumba. El día de hoy damos inicio a un nuevo segmento que se realizará cada jueves en este mismo horario de 7:30 de la noche. Un análisis sobre temas de interés nacional y que más adelante también realizaremos la historia política del Ecuador. Vamos a abordar ese tema. Ahora que estamos en vísperas de las elecciones, será bueno tener presentes quiénes son esos personajes que en estos tiempos harán lo que sea por conseguir tu voto. Y para este programa tengo el agrado de dar la bienvenida a John Viverselli, politólogo en formación, quien desarrollará y abordará con la mayor responsabilidad, preparación y conocimiento los temas planteados. John Viver, agradecerte de antemano por este trabajo de investigación que mediante la verdad nos podrás aportar. Buenas noches, John, ¿cómo estás? Estimado Jairo, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes en Periodismo en Llamas, en este espacio de opinión pública para abordar los temas de interés nacional y dicho sea de paso también para sumarme a esta noticia lamentable, mi más sincero pésame a la figura que acabas de mencionar y que eh, podamos ir durante el transcurso del programa, ir abordando los temas que la ciudadanía quiere abordar. Y muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Gracias a ti, John. Y muy bien, para este día nos hablará sobre las alianzas, binomios presidenciales, ¿verdad? En fin, el panorama político. Pero antes, ¿qué te parece si nos hablas sobre sobre la historia de las alianzas políticas que se han generado en el país? Por favor, John. Claro que sí. Bueno, me gustaría empezar con una frase que decía Andrés F. Córdoba. Él fue expresidente del Ecuador y a él se le atribuye esta famosa frase de que en la política ecuatoriana se puede tostar granizo. Esto quiere decir que cualquier cosa puede ocurrir aquí en la política de nuestro país. Bien, si bien es cierto, un documento firmado no es sinónimo de unidad nacional. Y en ese sentido, a lo largo de nuestra historia republicana, en estos 41 años de vida democrática que tenemos, regresamos a la democracia en 1979 y a lo largo de este periodo contemporáneo hemos visto varios gobiernos, varias figuras, varios partidos políticos disputarse por la presidencia de la República, ante sus representaciones en la Asamblea. Y hemos visto cómo se ha manejado la política a lo largo de estos años. Desde 1979 empieza esta interrogante con el tema, o esta cuestión en el tema de las alianzas. Recordemos que, por ejemplo, en el año 79, cuando Ecuador regresaba a la democracia, era el primer país en América Latina en hacerlo. En el resto de los países de la región todavía regían las dictaduras militares en el cono sur y quizás una de las más sangrientas como la de Chile con Pinochet y también la de Argentina con Jorge Rafael Videla. Entonces, en este contexto es que Jaime Roldós Aguilera llega a la presidencia de la República de la mano de una alianza entre Concentración de Fuerzas Populares, el partido CFP, que era el que lideraba Sad Bucarán, en conjunto con la Democracia Popular de Osvaldo Hurtado Larrea. Ni bien llegan al poder, ya se disuelve esta alianza como tal. Y es con esto que da inicio a la famosa pugna de poderes que ha marcado hasta nuestros días el panorama político de nuestra historia. Pasó en 1984 en el gobierno de León Febres Cordero y durante la campaña de la cual fue electo, recordemos que él llega por una coalición denominada Frente de Reconstrucción Nacional que agrupaba social cristianos, liberales y conservadores. Y al poco tiempo de llegar al gobierno se diluyó esta alianza. Volvió a pasar en el año 88 con la elección de Rodrigo Borja Ceballos, donde hicieron una alianza tanto la izquierda democrática ID con la democracia popular, la misma de Juan Hurtado.
quizás la más duradera porque solamente se prolongó por 2 años. Por eso digo que es quizás la más duradera. Y bien entramos a los 90, ya tenemos tenemos el famoso Pacto de la Regalada Gana, que se llevó a cabo en agosto de 1994, cuando los eternos rivales políticos, el Partido Roldosista Ecuatoriano PRE y el PSC, pactaron en el legislativo para ponerse de acuerdo y poder designar a las comisiones y autoridades legislativas al interior, de la cual salió el presidente y vicepresidente de los respectivos partidos. Y para finalizar la década tenemos la famosa aplanadora de 1998, en la cual tanto la Democracia Popular como el Partido Social Cristiano, una vez más, hacen una alianza y con la cual logran aprobar la Constitución de Sangolquí del año 98, logran una mayoría impresionante en la Asamblea y apoyan la candidatura del demócrata cristiano Yamil Awad, que consiguió llegar a la presidencia, pero 2 años después se sumó a la lista de gobiernos fallidos, o que de alguna manera fue destituido producto del descontento popular y de la crisis que ya se había iniciado desde el año 96 con la elección de Abdalá Bucaram. De ahí en este siglo XXI también podríamos sumar algunos ejemplos, como por ejemplo cuando Alianza País y Avanza lograron una mayoría calificada de 100 asambleístas de los 137 curules que había en el legislativo. Y una vez más se volvió a diluir esta alianza. Lo mismo podemos encontrar en el periodo actual de la actual administración del presidente Moreno, donde tenemos el famoso Pacto por la Gobernabilidad, que se llevó a cabo en mayo de 2019 para lograr una vez más designar a las comisiones y autoridades legislativas. Aquí pudimos ver cómo Alianza País y el Movimiento Creo lograron hacer una alianza, pero se diluyó en enero de este año y tenemos la última en la cual han hecho una alianza tanto Creo y el Partido Social Cristiano para apoyar la candidatura de Guillermo Lasso de cara al próximo comicio electoral del año 2021. Entonces, con todo esto, ¿qué podemos decir o qué podemos argumentar? Si bien es cierto, la política ecuatoriana nos ha dado muchísimos ejemplos para seguir dudando. Muchos dirían que esta última alianza entre el PSC y Creo es un acto de madurez política. Habrá que ver si eso es madurez política. Habrá que ver. Yo quisiera permitirme acceder al derecho a dudar por los ejemplos que les acabo de mencionar. Y volviendo a traer a colación el tema de que un papel escrito no es sinónimo de unidad nacional. Recordemos que este acuerdo al cual llegaron estas organizaciones, hay varios puntos a los cuales los quisiera abordar. Uno de ellos es, primero, dejar de lado las diferencias conceptuales y las diferencias personales como tal. Luego está el apoyar el plan de gobierno del candidato a la presidencia de la República, que en este caso es el Movimiento Creo y Guillermo Lasso. Tenemos el apoyo a la consulta popular que realizó y elaboró el Partido Social Cristiano a través de su figura Jaime Nebot y que ya sabemos que son 11 preguntas y que están a consideración, pero eso ya es otro tema. Entonces, con todos estos puntos, también cabe hacer otras preguntas. ¿Cómo, si es que llegan al poder, si es que llegan, cómo se van a manejar las relaciones ejecutivo-legislativo? ¿Todavía seguirán unidos? ¿De qué manera podrán sortear las dificultades? Si bien es cierto, porque durante la última legislatura, me refiero a la del 2017 y la que va a culminar el próximo 24 de mayo de 2021, vemos que ninguna de las organizaciones políticas hasta ahora ha podido ponerse de acuerdo o ha podido hacer una autocrítica o han podido encontrar alguna solución para poder sortear las dificultades y poder resolver los principales problemas que enfrenta la sociedad ecuatoriana como tal. Y haciendo incluso, yendo más allá, antes de que se diera esta alianza, vemos que incluso antes de que se diera este apoyo, veíamos cómo habían 5 precandidatos que lanzó el Partido Social Cristiano, en la cual estaba Luis Fernando Torres, César Roón, Henry Kronfle, Luis Fernando Torres y Cristina Reyes, de la cual salió Cristina Reyes como candidata, pero tuvo que retirarse para dar paso a esta alianza. Luego tenemos que querían hacer
querían buscar o estaban haciendo acercamientos con Otto Sonnenholzner, tampoco cuajó. Luego con Álvaro Noboa tampoco cuajó, y todos estos caminos nos llevan a Guillermo Lasso. Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla esta alianza electoral apoyando solamente a la candidatura. No sabemos qué pasará después del 24 de mayo de 2021 y cómo se manejará la próxima asamblea, si es que tendremos de nuevo estos escenarios de pugna de poderes, de falta de gobernabilidad, disputas, etcétera. Y esto nos lleva a una proyección de cara al próximo comicio, donde vemos que se consolida el panorama político, donde tenemos tres opciones fuertes, a mi criterio, que se proyectan, que son la candidatura de Andrés Arauz, que aglutina a Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, o el denominado correísmo. Tenemos a la candidatura de Lasso, apoyada por PSC y Creo, y la de Yacu Pérez, que aglutina al movimiento indígena. Entonces, habrá que ver cómo se desenvuelve este panorama, y de nuevo traigo a colación la cita de Andrés F. Córdoba. La política ecuatoriana se puede tostar gratis. Muy bien, muy interesante ver cómo se unen en estas alianzas por conveniencia del momento para así lograr permanecer siempre en el poder. Estimado John, tú comentabas, nos hablas de esta alianza de, bueno, que sabemos, ¿no? Del social cristiano, sí creo. Como recordarás y la ciudadanía recuerda, cuando el abogado Jaime Nebot declina su candidatura, él afirmaba tener mayoría, supuestamente en intención de voto con encuestadoras, ¿no? Al igual que su partido, el PSC. Pero aún así deciden no participar para las presidenciales, pero apoyan a Guillermo Lasso, que venía claramente disminuido en intención de voto. ¿Qué tan cercanos han estado estos dos partidos políticos en estos últimos tiempos y qué intereses los unen? Bueno, de hecho hay varias lecturas que se podría dar entre el Partido Social Cristiano y Creo, ya que, y sin irnos tan lejos, en las elecciones del 2017 vimos un escenario bastante visceral y encarnizado, si se le puede llamar así, porque si es que nos remitimos a los hechos, las dos organizaciones se dijeron de todo, o como dice el argot popular, se sacaron los cueros al sol. Para muestra, voy a poner algunos ejemplos. Cuando se estaba dando la campaña electoral a finales del 2016, esto era en agosto, a mediados de 2016, en agosto, el exalcalde Jaime Nebot dijo una declaración muy interesante cuando él tenía su enlace radial que daba cada miércoles para informar a la ciudad sobre los avances de su gestión. Él decía, por ejemplo, yo creía haber conocido al viejo Guillermo durante 30 años y ahora me quedo con el falso Guillermo. Y luego tenemos en noviembre de 2016 cuando Cintia Viteri hace unas declaraciones interesantes y llamativas cuando ella se refería a Guillermo Lasso como el candidato del desempleo. Y si sumamos el debate presidencial que se dio en la Cámara de Comercio, el primer debate en enero de 2017, ahí se ve claramente cómo, por así decirlo, se enfrentaban las dos tendencias. Si bien es cierto, las dos convergen dentro de la misma tendencia que sería del centro a la derecha, lo que vemos es, por así decirlo, conflictos o disputas personales que solo ellos las conocen. Y como sabemos, habrá que ver cómo se maneja de manera extraoficial, porque si algo nos ha enseñado la historia es que siempre habrá la versión oficial y la versión extraoficial. Ahora tenemos la versión oficial de que sí, están haciendo esta alianza, pero habrá que ver qué es lo que hay detrás y si es que en verdad los altos dirigentes o los viejos cuadros del PSC se van a decantar por una candidatura que es en este caso la de Guillermo Lasso. Y si bien es cierto, el Partido Social Cristiano logró una interesante votación en el 2019 durante las elecciones seccionales, donde ganaron bastantes alcaldías, concejalías, entre otras cosas. Pero contestando a tu pregunta en el tema de los intereses y cómo se han manejado, se ha dicho, por ejemplo, de que han cogobernado con la actual administración en el tema de tramitar leyes, en el tema de llevar a cabo juicios políticos. Quizás el apoyo a la consulta popular del 4 de febrero del 2018 es el mejor ejemplo, donde prácticamente las fuerzas opositoras apoyaron el proyecto de la actual administración que de alguna manera buscaba legitimarse tras las supuestas denuncias de fraude electoral con la cual había llegado al gobierno supuestamente con una ventaja, pero con una mayoría ajustada, la candidatura del presidente Lenín Moreno. Entonces,
Y en el tema también, habrá que ver también los temas económicos, cómo los abordan, el tema de la salud, que son los principales problemas que han agudizado en estos últimos tiempos y principalmente en este año 2020. Cómo se manejará o cómo abordarán el tema de la transparencia también. Pero lo que más me preocupa y lo que sí quisiera dejar aquí enmarcado es el tema de cómo se van a manejar en el legislativo, porque vemos que en esta última legislatura, 2017-2021, vemos cómo abriendo diversas corrientes, diversas personalidades, discutiendo y abordando los temas de coyuntura, vemos que no hay una salida, no se ponen de acuerdo. Entonces, y si a esto le sumamos de que en la próxima elección ya no va a ser el método de Hunt, sino el método Webster, donde se va a votar en plancha, en listas cerradas, va a terminar por fragmentar aún más la asamblea. Si tomamos en cuenta los 16 binomios que tenemos con estos movimientos o partidos que, por así decirlo, recién se van a dar a conocer, o solo para estar ahí en la papeleta y darse a conocer, evidentemente. Entonces, habrá que ver cómo se desenvuelve ese escenario. Muy bien. Tú ponías entre un top 3, tal vez por decirlo, a Yacu Pérez también, que tiene una intención, ostenta un voto importante, bastante interesante. En el supuesto caso de que para una segunda vuelta quedase Lazo Arauz, ¿será que vemos a Yacu apoyando de nuevo al candidato de Creo? Bueno, habría que recordar cuál fue el papel de Yacu Pérez en la elección del 2017. Recordemos que en la primera vuelta, cuando el movimiento indígena hizo una alianza con el MPD, con Izquierda Democrática, para apoyar la candidatura de Paco Moncayo, en la cual se inscribieron como Acuerdo Nacional por el Cambio, ellos pensaban que iban a ganar la primera vuelta, entonces apoyaron la candidatura de Paco Moncayo, pero una vez que ya tenemos los resultados de la primera vuelta, donde iba a haber una eventual disputa entre la candidatura de Lenín Moreno y Guillermo Lazo, el primero, antes de la primera vuelta, decía, no podemos votar por Guillermo Lazo porque él comulga con el correísmo, él comulga con estos principios individualistas, etcétera. Y luego tenemos a un Yacu Pérez en la segunda vuelta que dice que es preferible votar por un banquero que por una dictadura, haciendo referencia evidentemente al apoyo a la candidatura de Guillermo Lazo. Y si nos remitimos y analizamos la candidatura del señor Pérez en esta elección, vemos que el movimiento indígena va a tener un importante papel en esta elección, ya que tuvieron quizás su momento en octubre, cuando se desataron las protestas el año pasado. Entonces vamos a ver qué tanta fuerza logra calar y cómo irán las encuestas más adelante durante la campaña, cómo manejarán su discurso, qué propuestas tienen, qué planteamientos, qué tendencia, qué ideología se proyecta el señor Pérez, y habrá que ver cuánto gana o cuánto de espacio gana en la asamblea si es que se llega a consolidar un bloque de Pachacuti sólido como tal. Muy bien. Recordamos que en octubre una de las caras más visibles en el movimiento indígena fue Leonidas Sisa y Jaime Vargas, ¿no? Y por eso ha habido inestabilidad en las bases de Pachacutic y, bueno, los eh, partidos del movimiento indígena. Muy bien, ¿qué te parece si continúas desarrollando ahora el análisis de los binomios, del resto de binomios presidenciales también, estimado John? Claro que sí. Bueno, tenemos a este momento registrado en el Consejo Nacional Electoral 16 binomios presidenciales o candidaturas de los movimientos que se han inscrito. Y a esto quiero sumar que, según el CNE, a abril de este año, 2020, hay 283 agrupaciones políticas entre movimientos locales, parroquiales, nacionales, etc. Pero yendo al panorama y al tablero político de la próxima elección, tenemos primero la candidatura de Andrés Arauz, que todavía queda por definir cuál será el binomio que va a reemplazar a la del expresidente Rafael Correa, que iba a correr por la vicepresidencia. Entonces, habrá que ver cómo va a estar ahora Andrés Arauz en las encuestas y qué
programas va a plantear. Tenemos también la candidatura de Lucio Gutiérrez, que ya fue presidente de la República. Él se está lanzando por el Partido Sociedad Patriótica. Esta es su quinta vez que se lanza para la presidencia, entonces, sinceramente, no creo que logre calar en el electorado, porque si vemos la última elección, que fue en el 2017 con su candidato Patricio Zuquilanda, apenas llegó al 0.77%, si la memoria no me falla. Tenemos la candidatura de Ecuatoriano Unido, que es la que aglutina, perdón, la que apoya la candidatura del pastor Gerson Almeida. Yo leía un análisis ayer de uno de estos encuestadores, que era Santiago Nieto, y es posible de que esta candidatura pueda aglutinar a este electorado, por así decirlo, conservador, que tiene valores o principios apegados a la iglesia, apegados a la religión, entre otras cosas, para ver qué tanto logra, por así decirlo, calar en este particular electorado. También tenemos la candidatura de, ¿cuál más tenemos? La de Guillermo Lasso, bueno, que está en alianza con la 6 y el 21, la lista es 21. Ya hemos visto a Guillermo Lasso que no ha cambiado mucho su discurso, está en alianza, perdón, en binomio con un médico, que es el doctor Alfredo Borrero. Entonces, vemos cómo busca de alguna manera Lasso capitalizar el tema de la crisis sanitaria en la figura de un médico, en el sentido de que él le da a entender a la ciudadanía que con un médico a su lado podría de alguna manera resolver los problemas de salud y inspirar confianza en el electorado. Sin embargo, la crítica que yo hago aquí es que cuando tú vas a correr por una candidatura tienes que buscar un binomio que te complemente como tal. Esto es apenas una sugerencia mía. A lo mejor, y como él mismo lo manifestaba en una entrevista que le hizo Fabricio Vela en Radio Majestad, creo que si hubiera sido idóneo que una mujer hubiera estado con él en la papeleta de la sierra, de la clase media, no sé, posible, esa es una apenas sugerencia mía. Pero habrá que ver cómo maneja el discurso Guillermo Lasso, porque ya sabemos que él, por así decirlo, tiene un discurso bastante apegado al tema de garantizar empleo, al tema de menos impuestos, al tema de menos Estado, mayor libertad, mayor libre comercio, entre otras cosas. También tenemos la candidatura de Fabricio Correa, que se lanza por Justicia Social, es el hermano del expresidente Correa. Vamos a ver qué papel tendrá en esta contienda. Hace años ya se hablaba de que él podría ser un posible candidato que le pueda hacer frente a la figura de su hermano. En el año 2012, él supuestamente iba a correr a la presidencia por un movimiento llamado Equipo, pero que a la final no proliferó y se ha quedado por así decirlo, en stand-by. Tuvo una participación ahora en el famoso caso Soborno, donde fue a la Fiscalía General con un de estupidor. Ahí creo que la mayoría lo vio en la televisión, esa figura de él que proyectaba. Entonces vamos a ver qué es lo que logra, cuánto logra sacar si es que se posiciona. También tenemos la candidatura de la de César Montúfar, que aglutina el movimiento Concertación. Él ya fue candidato a alcalde de Quito en la última elección seccional, quedó en cuarto lugar, si la memoria no me falla. Él la última vez que aspiró a un cargo de elección popular fue en el año 2009, él fue asambleísta, trató de buscar la reelección, pero no lo consiguió. Ganó participación supuestamente como representante o acusador particular en el caso de la destitución del ex vicepresidente Jorge Glass cuando se le involucró en el caso de Brecht, pero vamos a ver qué tanto logra sacar esa agrupación que él representa, que es el movimiento Concertación. Y como es un candidato de Quito, vamos a ver cuánto de electorado de ese cantón logra aglutinar. Tenemos también la candidatura la de Yacu Pérez, que es del movimiento indígena. Habría que ver cuáles son las propuestas que tendría en mente. Yo le escuchaba a Yacu Pérez en una entrevista cuando él decía que él era el representante del comunitarismo, la ideología que él supuestamente decía abanderar, donde él priorizaba que un Estado tenía que garantizar determinados derechos, determinadas necesidades como tal, pero habría que ver cómo logra capitalizar ese discurso, porque también tenemos, por otro lado, ciertas voces de
dentro de su movimiento y de su dirigencia, de que también busca llegar a la clase media, busca llegar quizás a esta población o a este sector anticorreísta para también ganar este voto que podría de alguna manera impulsar su candidatura y si es que llega a la segunda vuelta. Tenemos esa, tenemos la de Esteban Quirola, que creo que era por Libertad es Pueblo, pero bueno, a esto quisiera decir sin comentarios. También tenemos la elección la del PRE, que aglutina a Miguel Salem, que fue exsecretario de la Administración Pública del gobierno de Abdalá Bucaram. De alguna manera vemos que el Partido Revolucionista ya está a punto de, por así decirlo, llegar a su disolución como tal, porque vemos que tras los acontecimientos y los casos de corrupción que abanderan la figura del expresidente Abdalá Bucaram en el tema de los hospitales y con el tema de Daniel Salcedo, esto sin duda va a tener una repercusión en esa agrupación política como tal. Y a todo esto quisiera agregar que hay varios modelos económicos que se juegan o estarían en disputa para esta próxima contienda. Tendremos un modelo de economía social y a un modelo de economía de mercado como tal. Y para ser francos, quizás a los electores que podrían representar estos modelos serían Andrés Arauz representando el modelo de economía social, donde se garantiza un Estado planificador que garantiza salud, educación, vivienda, justicia social, redistribución de la riqueza, entre otras cosas, y con un modelo de corte progresista que recuerda al gobierno del expresidente Rafael Correa. Y por otro lado tenemos el modelo de desarrollo empresarial o de economía de mercado, que es el que representa Guillermo Lasso en alianza con el PSC, donde busca de nuevo capitalizar el mismo discurso que ha sostenido en sus dos candidaturas anteriores: menos impuestos, un Estado mínimo, tratados de libre comercio, libre mercado, menos trabas, garantizar mayor emprendimiento y entre otras cosas, particularmente la tendencia del centro hacia la derecha y con una posición a título personal de corte liberal en ese sentido. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y sabes que esta semana seguro viste que unas interesantes cifras que arroja la encuestadora Click, que realizó una entrevista con Carlos Vera y mencionaba una intención de voto en Andrés Arauz, ¿no? Del 34%. Quería saber tu opinión sobre Jimena Peña de Alianza País. ¿Qué sucederá con ella en intención? Bueno, yo también de hecho vi esa entrevista que se le hizo a Francis Romero y es muy interesante lo que ofrecía porque si bien es cierto, esa encuesta se hizo antes de que tuviera lugar la sentencia del caso Soborno. Entonces, vemos cómo antes de eso, con Correa en la papeleta, de alguna manera calaba bastante electorado, le daba una cifra entre el 30 al 40% como tal, lo cual le garantizaba evidentemente pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, ahora con la dictaminación del caso Sobornos, que ya le puso la sentencia y que definitivamente deja a Rafael Correa fuera de la papeleta y del tablero político, habrá que ver cómo ahora se va a manejar la candidatura de Andrés Arauz, quién va a ser el binomio que le va a reemplazar a Rafael Correa y cómo van a, de alguna manera, llegar al electorado como tal, porque tendrán que hacer, de alguna manera, mostrarse como que más autocríticos, quizás manejar un poco mejor el discurso que tengan para que puedan llegar a más electorado, quizás. Pero sí es un reto que tienen como tal, sin, por así decirlo, el jugador estrella, como se dice en el argot popular. Entonces, habrá que ver. Sobre la candidatura de Jimena Peña, de Alianza País, vemos que es la candidata oficialista, si es que lo ponemos en términos reales. Alianza País ya no es la figura que era hace varios años, particularmente en el año 2006, 2009, 2013, 2017. Vemos que le va a pesar
la actual administración del gobierno del presidente Lenín Moreno, que de alguna manera tiene menos popularidad, tiene una aceptación de apenas del 4 del 5% según las últimas encuestas. Entonces, eso le va a pesar sin duda alguna a la candidata Jimena Peña. Si a eso le sumamos el paquete, la serie de medidas económicas que se han decretado, el manejo de la pandemia, los casos de corrupción, entonces todo eso va a arrastrar ella. Sin embargo, quisiera aquí hacer otra, otra aportación, otro aporte, perdón. También está la candidatura de Juan Fernando Velasco por el movimiento Construye, que era antes Futura 25. Entonces, Santiago Nieto decía, y así esta comparación, entonces, ¿cuál de los dos va a ser el candidato oficialista? Porque si bien es cierto, el un partido que era Construye o Ruptura, tenía a María Paula Romo y a Juan Sebastián Roldán como principales cabezas y que están en la actual, o forman parte del actual gobierno. O Jimena Peña, que se está lanzando por Alianza País. Entonces, la que más va a cargar eso es Jimena Peña porque lleva o representa el movimiento Alianza País, que es el movimiento del actual presidente de la República. Y de alguna manera se salva Juan Fernando Velasco, ya que un cantante al electorado le va como que a tomar tiempo ubicarlo con la administración actual, a pesar de que es ministro de la actual administración, le va a tomar tiempo identificarlo con el gobierno, ya que la figura de Juan Fernando Velasco es la de un cantante famoso, ecuatoriano, y tiene sus pros y contras. Entonces, habrá que ver cuánto saca Alianza País y a quién va a apoyar en la segunda vuelta. Eso sí será interesante. Entonces, habrá que ver cómo se maneja eso. Muy bien, totalmente de acuerdo contigo, estimado John. Y mira, uno de los personajes que ha ganado una audiencia bastante importante, eso lo podemos ver en cada entrevista que realiza, las redes sociales que maneja, ¿no es cierto? Y que bueno, nosotros también tuvimos la oportunidad en este programa de entrevistarlo en varias ocasiones y que también existía una posibilidad de tal vez verlo en las elecciones de candidato, ¿no es cierto? Es el doctor Augusto Tandazo. ¿Cuál es tu opinión del doctor y en tu lectura, en caso de haber estado ahí en la lid electoral, cuál había sido el panorama? Te agradezco bastante por tu pregunta, Jairo, y qué interesante porque he seguido al doctor Augusto Tandazo a lo largo de estos últimos tiempos. Sin duda es una personalidad bastante inteligente, sabe hablar de los temas que le ponen a consideración, es un experto en materia petrolera. Él fue secretario y presidente de la Organización Latinoamericana de Energía en los años 70 y en los años 90. Él también lideró esta famosa lucha contra la Occidental, el juicio para sacar a la Occidental, que de alguna manera estuvo en los titulares en el año 2005 y 2006 y que de alguna manera le ahorró al Ecuador 100 millones de barriles, como él bien lo manifiesta. Y de alguna manera él se ha identificado como un nacionalista puro de centro izquierda. Entonces, yo creo, esto es apenas mi opinión, creo que él era el outsider que necesitaba el Ecuador porque él no tiene ningún vínculo con los partidos políticos tradicionales, él no ha estado en ningún gobierno, él siempre ha hecho análisis en los medios de comunicación desde hace muchísimos años sobre los temas de coyuntura, sobre los temas petroleros, sobre todo incluso tiene una participación bastante activa en redes sociales cuando le toca hablar de ciertos temas, de lo que ocurre en el país. Él es una persona que habla sin pelos en la lengua, si le toca hablar mal o le toca hablar bien. Él es una persona que hace un balance de los pros y contras. O sea, si él tiene que criticar a tal candidatura, si tiene que criticar a tal personalidad, él lo va a hacer, pero de una manera constructiva. Sin embargo, en los últimos tiempos vemos que ha habido, por así decirlo, una especie de campaña de desprestigio en su contra, al tratar de, por así decirlo, y él mismo lo ha dicho, él podría patar el tablero como tal y tener una candidatura interesante, pero también vemos que tenemos estos famosos trolls o campañas de desprestigio en redes sociales que también a veces de alguna manera lo han buscado como que de ponerlo al límite o atacarlo, desprestigiarlo, etcétera. Entonces, de alguna manera vemos que se pierde esa oportunidad porque
Yo creo que el Ecuador necesita gente bastante inteligente, gente nueva, se necesita un relevo generacional, necesitamos líderes auténticos. Y aquí quiero traer a colación 4 elementos que leía en una obra de George Lakoff, que era puntos de reflexión de un manual para los progresistas, decía. Y él decía 4 elementos. Primero, la autenticidad, la capacidad de transmitir el mensaje, tener valores morales e identidad. Estos 4 elementos son importantes para que una persona pueda calar y pueda tener popularidad como tal. Y nada vende mejor que la autenticidad. Por ejemplo, hace varios años teníamos en los años 80, cuando retornábamos a la democracia, tú veías, tenías a un Jaime Roldós, tenías a un Rodrigo Borja, tenías a un León Febres Cordero, cada quien tenía su propia ideología, tenía sus propios principios, su propio plan de gobierno, y el mejor ejemplo es la elección del año 84, cuando veíamos a Rodrigo Borja, un socialdemócrata, contra León Febres Cordero, defendiendo postulados liberales, el libre mercado, entre otras cosas. Entonces, eso le da al electorado una idea de por quién votar como tal. Y es aquí donde entra esta famosa crisis de las ideologías o crisis de liderazgo, donde vemos que a la gente ya no le importa, yo no soy ni de izquierda, no soy de derecha, yo no soy tal. Entonces, eso termina por confundir más al electorado y también eso les quita de alguna manera su etiqueta o no es su etiqueta, su fuerte como tal. Porque lo que la gente necesita es lo que digo, gente auténtica, capacidad de transmitir mensajes con valores y que tenga una identidad propia. Entonces, todo eso sirve para que tú puedas construir al candidato, puedas construir liderazgos que perduren con el paso del tiempo y que no solamente nos quedemos con el momento, porque si bien es cierto, una de las imperfecciones de nuestra cultura política es que solamente nos enfocamos en el momento, pensamos solamente en los momentos coyunturales, pero no está la visión del estadista que ve al futuro, que piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Entonces, yo sí creo que la figura del doctor Tandazo de alguna manera cumplía con estos 4 elementos que acabo de mencionar. Y como digo, es una pena que no se lance, pero cada quien es dueño de su propio destino, cada quien sabe tomar sus decisiones y yo respeto esa decisión y el doctor seguirá siempre haciendo sus análisis como tal. Y si él quiere hacer, de alguna manera, seguir desde su trinchera política, si es que se le puede decir así, bienvenido, porque él seguirá haciendo sus análisis y él seguirá dando su punto de vista para dar luces a la gente. Y en particular, sí es una fuente que la recomiendo para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones y para que tengan una idea y puedan formarse y tengan educación política como tal. Muy bien, John, y te cuento que de las pocas opiniones que me gusta dar, casi no concuerdo mucho para nosotros que estamos conduciendo un programa, ¿no? Pero sí, también soy de la idea que el doctor debería estar en un cargo alto. Creo que sería oportuno poderlo ver al doctor en aquello. Otro tema, John. Sí, dime. Sí, otro tema para finalizar o aquí hasta aquí llegamos el día de hoy. Bueno, si bien es cierto, podremos ver cuáles son o cómo se va a ir desarrollando el panorama actual. También vamos a ver que va a influir mucho ciertos temas y quisiera aprovechar este espacio para hacer una crítica a los binomios como tal, ¿no? Porque si bien es cierto, de alguna manera yo como politólogo en formación siento que los candidatos tienen una crisis de ideología y de liderazgo porque veo que la mayoría no le gusta identificarse o no le gusta de alguna manera decir o ponerse a la camiseta, yo represento este proyecto político, yo creo en esto. Entonces, sí le recomendaré a los 16 candidatos que traten de aterrizar sus propuestas y traten de definirse como tal ideológicamente para que esto pueda servir como una hoja de ruta y que se le pueda dar una idea al electorado. Otra cosa es que no están tocando los temas principales que de alguna manera van a incidir en el futuro y para toda la gente. Por ejemplo, está el tema
Yo no he visto a ningún candidato que hable de la venta del Banco del Pacífico, que hable de la crisis del IES, que hable de las medidas económicas o que hable de determinados temas de interés, como por ejemplo el tema de la corrupción o el reparto de los hospitales. Entonces, y aterrizando estos temas, como decía al principio, el tema de la economía, la salud y la transparencia, creo que deberían ser los principales temas que deberían abordar los candidatos en cada entrevista, o si es que se llega a dar la posibilidad de que vayan a un debate, que toquen esos temas para que puedan aterrizar sus propuestas y que puedan dar a conocer a la gente sus ideas y planteamientos. Y que también puedan tratar de llegar al electorado y tener de alguna manera cumplir con los 4 elementos que acabo de mencionar, que es la identidad, los valores morales, la capacidad de transmitir ideas y la autenticidad. O sea, esos elementos deberían ser los más importantes para que los candidatos los puedan ir desarrollando, perfeccionando. Vamos a ver qué sorpresas nos depara esta próxima elección y, bueno, como decía, en la política ecuatoriana se puede tostar granizo, entonces cualquier cosa puede ocurrir. A lo mejor y otra cosa, no hay que dejarse llevar por el tema de las encuestas. La mayoría de la gente cree que las encuestas es una realidad como tal y es solamente una fotografía del momento. Y en esto la gente desgraciadamente cae en el juego, la trampa de apegarse a estos datos estadísticos. No estoy diciendo con esto de que las estadísticas sean malas. Ojo, lo que trato de decir es que se las use con responsabilidad y que sean unas herramientas que sirvan y que puedan informar y dar una idea o tracen una hoja de ruta para que vean cuáles son las tendencias que de alguna manera calan en el electorado. Y uno de los principales errores que se cometió incluso durante la última elección presidencial fue dar las estadísticas justo un día antes de que se dieran a conocer los resultados, lo cual genera más revuelo político, genera más tensión, genera mayor confusión y eso termina por, de alguna manera, abrir estos ciclos o espacios para la inestabilidad y para el descontento como tal. Entonces, hay que manejar con responsabilidad la información y que se la publique como debe ser, como está establecida, y que que las tendencias como tal logren consolidarse y logren calar en el electorado para que podamos ver qué proyecto, qué modelo económico es el que se viene para la próxima legislatura. Muy bien, excelente. Y para ir finalizando este segmento de análisis y opinión, agradecemos también a quienes nos han acompañado en este programa. John, tu mensaje final para la ciudadanía, por favor. Claro que sí. Lo que sí le recomiendo a la ciudadanía en general que nos está escuchando es que se tomen un poquito de tiempo para que puedan estudiar cada uno de los planes de gobierno como tal. Porque si bien es cierto, un problema que tenemos como tal es que la gente recién el día de las elecciones se pone a votar en base a la papeleta como tal, o no quiere saber mucho del tema, o no. Y uno de los problemas por los cuales tenemos este tipo de escenarios es porque no hay una educación y una formación y cultura política como tal. Sí trataría de motivar a la gente para que trate de informarse, que pueda estar comunicada de estos temas que son bastante trascendentales y que puedan dar su propia opinión, que puedan de alguna manera ejercer su participación ciudadana como está contemplada en los derechos que los contempla la propia Constitución y que ellos puedan dar a conocer su propia voz como tal. John F. Kennedy decía, no preguntes a tu país qué puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y otro de los grandes problemas que enfrentamos es que quieren recuperar la patria en el 2021, cuando el país se lo recupera ahora. Ahora es el momento para darnos a escuchar, para tratar de generar un debate público, para tratar de acercarnos más a la ciudadanía para abordar estos temas que son de interés fundamental y que va a repercutir de alguna manera en sus vidas
y que los desconoce de alguna manera, y esto genera de alguna manera este descontento y esta indiferencia por lo que sucede a nivel coyuntural o día a día. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma, ese molde. Solo nosotros con nuestras propias acciones lograr una verdadera, podremos lograr una verdadera, un verdadero entendimiento para que la gente pueda estar al tanto de estos temas. Eso sería, y que puedan estar informados siempre y que ustedes saquen las propias conclusiones. Muy bien, y para eso será un gusto poder continuar realizando este tipo de programas. Agradecerte de nuevo, John, por el análisis, las opiniones que has realizado. Espero que te hubiese sentido a gusto, que te hubiese sentido cómodo, que te sientas en casa y bueno, agradecer también a las personas que se han conectado, por la gente que nos ha dejado sus comentarios. Desearles que tengan todos ustedes un buen resto del día. Saludos cordiales.